Gracias, Ignacio. Gracias, Ignacio. Yo soy Ignacio y presentaré a Ignacio. O bueno, Ignacio, Nacho, Iñaki, porque se puede hablar de muchas formas. Nada, ya has dicho el título y presentado, no me extenderé mucho, simplemente subrayar pues que, bueno, que yo tengo muchas ganas de escuchar a Iñaki, que además sociólogo y jurista, entonces siempre tiene una visión más amplia, pero a la vez, bueno, pues conociendo en detalle luego el análisis más fino que a veces los sociólogos o yo no tengo. Y nada, simplemente pues lo que ya sabéis, pues que muchos nos hemos formado leyéndolo. Bueno, se formó en Barcelona, pasó por el País Vasco también y ahora en Argentina y nada, ha publicado sobre temas, como ya sabéis, de jueces, fiscales, encarcelamiento, también luego formas más concretas como la tortura o pena de muerte y después trabajos más amplios sobre control social o incluso pensamiento criminológico, que creo que estaba preparando ahora una nueva edición. Entonces, nada, yo con muchas ganas, como él ha dicho que venía con la idea de discutir, sí animar a la gente a que vaya apuntando cosas para poder discutir. Y nada, un placer y con ganas de escuchar. Muchas gracias, Nacho, Ignacio, Cristina, a todos por la invitación, por hacerme formar parte de este grupo de estudio y de debate. No es que tenía ganas de discutir, sino que quería también aprender y no escucharme a mí mismo, sino debatir con lo que vienen trabajando y en gran medida también contigo junto al libro que ya enseñé, que agradezco me hayas enviado y que sé que discutieron en la última de estas sesiones. Y en parte, bueno, quería eso, puntualizar, felicitarte por el libro, elogiarte, pero también discutir algunas de las ideas o explicaciones epocales o genéricas, eh, dando el punto de vista diferente de lo que sucede en América Latina y particularmente en Argentina, que es donde tengo algún dato más concreto. En, en todo caso, discutir lo que señalas en tu libro que es como el objeto secundario de esa investigación, ¿no? Porque está claramente demostrado y probado ese objeto primario de analizar como una institución social y política compleja al castigo, ahí sigue especialmente Garland, pero en ese punto en el que realiza el prólogo de ese libro, que es Luis Bacán, y también Garland, ¿no? También hacen explicaciones epocales o generales, tú también, de alguna medida, te haces eco de esto en ese objetivo secundario de dar cuenta de la influencia, no la determinación, pero sí la influencia del neoliberalismo en las políticas de expansión del sistema penal. Y es esto lo que no voy a, como digo, no es que voy a discutir ni a refutar, sino decir, bueno, tengamos cuidado, tanto con eso como lo que formó parte de tus reflexiones finales y de lo que, bueno, otros como Brandaris, que me dijo que no podía sumarse, se sumaba más tarde, pero también está analizado con bastante rigor y da cuenta eh, de ese detenimiento de las políticas de expansión, o en todo caso del resultado de la expansión del número de personas presas, concretamente en España. Y esto es lo que dice, bueno, España sí, esto se puede aplicar a otras partes del mundo. En principio, el ejemplo que voy a dar, que es el de América Latina, es decir, no, aquí, por el contrario, esa expansión continúa y continúa incluso con regímenes que se expresan y que practican políticas no neoliberales, incluso anti-neoliberales o post-neoliberales. Y esto también nos genera o añade complejidad para estos necesarios análisis. Discutir, pues, entonces, a partir de la lectura de este libro, o sea, en vez de, como he hecho con Ignacio Mendiola, o con Cristina, o con Branda, que les he comentado libros, pues aquí lo vamos a comentar con el autor, que me parece lo más rico. Discutir en todo caso con esa explicación general tuya, de Bacán, de Garland, de tantos otros, yo creo que menos de Jonathan Simon, por eso rescato de este autor, ¿no? Tanto para explicar el fenómeno como también, más recientemente, para explicar cierta reducción de ese fenómeno, cierto mesetamiento, dejar de crecer exponencialmente el número de personas presas en Estados Unidos, y donde Simon tal vez, no sé si por cierto, su formación jurídica, que por cierto la tiene, pero tal vez por prestar más atención a hechos no políticos generales, no de tendencia sociológica, sino más puntuales, de leyes, que tú analizas muy bien, por cierto, o de jurisprudencia misma, o determinados movimientos, y otra vez, más concretamente en algún estado y demás, da cuenta de, de eso, de esa especificidad de lo local que evita caer en las generalizaciones, generalizaciones también epocales. Eso también es
tú en tu libro eres muy prudente, ¿no? A veces parece hasta gallego, dices, tiras una tesis fuerte, y digo, aquí vamos a discutir, y luego dices, bueno, pero no tanto, tal vez, y ahí dices, ay, no me da a dejar pelear, quedó más rico, este es un elogio lo que estoy diciendo, las tesis fuertes son las más ricas para discutir, mesas de bares, claramente, pero también en estos grupos de- de aprendizaje a partir de esa discusión. Pero esas tesis fuertes se quedan siempre como morigeradas en tu trabajo, matizas siempre. En todo caso, el matiz que quiero agregar yo es este matiz de lo local. E incluso podríamos decir también lo de lo epocal, esa tendencia que tú haces bien desde 2008 en adelante, decir, bueno, cuidado, esto hay que ver más a largo plazo, estamos muy encima de la coyuntura, pero en cambio con el neoliberalismo, y esto no eres tú, el neoliberalismo se impuso como categoría sociológica, yo soy un anfibio, jurista, sociólogo, me invitan como el experto en derecho en todas las tesis doctorales de sociología. Tengo una, de hecho, después de este seminario. Y en general en todas esas tesis de sociología el neoliberalismo aparece como una de las variables a tener en cuenta o forma parte de del título incluso de la tesis. Y tal vez también esto hay que matizarlo, sobre todo teniendo en cuenta periodos de tiempo mucho más amplios. En un momento, creo que también tú dices esto de si el neoliberalismo es eh, contingente. Entonces, bueno, en verdad podríamos pensar si lo que es contingente o lo que fue contingente fue esos 30 años dorados del Estado social. 30 años, 30 años dorados. Bien, de neoliberalismo llevamos más de 30. Del año 80 hasta aquí llevamos bastante más de 30 años, por cierto. Y ese neoliberalismo tal vez no se diferencia tanto de esas eh, reglas o lineamientos más generales del propio capitalismo, e incluso desde que existe la prisión, con periodos expansivos eh, asociados a determinadas crisis del propio capital, pero tendencialmente siempre hacia el crecimiento, salvo, exceptuando esos 30 años dorados del Estado social. 30 años dorados en Europa, ¿no? O en Vaya, Estados basta. Unidos, No. pero claramente no en el caso de nuestra América, donde fueron, si existieron, que también es discutible, fueron mucho menos años. ¿No? Teniendo en cuenta también esas lógicas neoliberales que hoy vemos como neoliberales, pero que ya se practicaban con los golpes militares de los años 60 y 70. Yo creo que incluso Garland, estaba discutiendo con Garland, incluso Garland en los últimos trabajos, insisto, dice, bueno, cuidado con esto del neoliberalismo, cuidado con esto de las explicaciones globales, tendencialmente globales, analicemos otra vez lo local. Y en ese sentido el método jurídico tradicional, no sé si es más fino, como has dicho, o mejor, ni mucho menos, pero sí que tiene una relación más prudente con el análisis de lo que sucede en otros ordenamientos jurídicos. El tradicional, y de hecho yo mismo mi tesis es en Derecho, tesis doctoral quiero decir es en Derecho, y ligado al Derecho Procesal Penal, y principalmente tiene un abordaje histórico, pero también comparativo. Si tengo en cuenta lo que sucede en otros ordenamientos, en otros países, en otras culturas jurídicas incluso. Pero esto para reflexionar sobre el fenómeno local. Se utiliza muchísimo, por tanto, la comparación, pero no para generalizar, otra vez para ver, en todo caso, más que las similitudes o las importaciones, o el traslado de alguna de estas ideas o momentos, sino ver las diferencias. Esto en general, ya voy al tema, ¿no? Pero en general me parece que en tu libro, bueno, también cuando discutimos en su medida con Ignacio Mendiola y con Brandaris también, era algo que me sorprende de muchas investigaciones, especialmente del Reino de España, donde yo he vivido ahí también, estoy al tanto de lo que sucede, y siempre pensaba el trabajo maravilloso de Ignacio Mendiola sobre la tortura, y decía, claro, esto en Euskadi tiene una relevancia fundamental. Obviamente en Argentina, en otros lugares, es útil, sirve, pero esto hay que leerlo, y seguramente el buen lector de Euskadi lo está leyendo entre líneas y advierte esas excepcionalidades, esto de por qué pensar y de qué manera pensar a la tortura, ni más ni menos que en Euskadi, en la relación con las fuerzas de seguridad del Estado español en Euskadi, etc. Y esto me parecía que incluso en tu libro, a Brandaris también se lo dije también, ¿no? Pero en tu libro, digo, esto no parece tan claro. Bueno, ¿cómo entender la excepcionalidad penal, y sobre todo esa expansión penal de España de los años 80 y sobre todo los 90, cómo pensarla sin ese derecho penal de emergencia justificado
en la lucha contra el terrorismo, que permitía medidas que en nuestros países serían impensables, como poder tener detenido a una persona 10 días sin comunicar, que es una habilitación a la tortura, volviendo al tema de Ignacio Mendiola. Es decir, ¿esto es posible? Bien, en otros países no, sería impensable. En el Estado español no solo es posible, sino que ahora he leído que las policías hacen una manifestación, hacen medidas que incluso esas medidas en mi país serían claros actos de sedición o de rebelión, ¿no? La policía manifestando en la calle. Eso es eso, y no lo que el Tribunal Superior de Justicia condena como sedición o rebelión, que en ningún otro país lo sería. Eso de dictar la independencia o hacer cualquier cosa, si no sales fuerzas armadas a la calle, en ningún lugar es rebelión o sedición. Bueno, en España sí, y por el contrario, policías que lo que están reclamando, policías, es fuerzas de seguridad, que en mi país no pueden estar ni sindicalizadas, ni pueden protestar, ni nada, están limitadas. Ahí salen a protestar, pero ya no por salario o algo que digas, bueno, mira, son reclamos sindicales. No, están reclamando por que se deroga una medida penal que básicamente es una habilitación para la tortura. Son fenómenos muy locales o muy propios de España que lógicamente tienen que influir. Y vinculado con esto, vinculado con ETA, pensar, o la política penal de emergencia para reprimir a ETA, vincularlo con ese fenómeno que está siempre presente en todos los textos, ya no solo sociológicos, políticos, sino también los jurídicos de España, que es el franquismo. ¿Cómo pensar esto sin el franquismo? Hasta cuando leo dogmática, penal, o lo que sea, ¿no? Estoy pensando lógicamente esto, sin la transición, y sin el franquismo, incluso esto es imposible. En otros países esto no, esa traducción tan literal que también Alemania tiene lo suyo, pero pensar esto sin el franquismo es imposible. Por eso digo la importancia de analizar lo local y de poner en contexto. Y eso que tal vez no es necesario para un lector que está en ese contexto. Aquí me viene a la cabeza Borges hablando del libro de Las Mil y una Noches, que dice, ahí no, lo que no aparece nunca es el desierto, ¿no? No aparece la arena y tal, porque eso estaba supuesto. Aparecen camellos en esos cuentos. Aparecen los camellos cuando va no sé, un inglés o una mirada eurocéntrica, y es lo primero que advierte en ese contexto. Lo tienen tan presente que no hace falta ni exponerlo, pero me parece que sí es clave para entenderlo en esa comparación, o ese abordaje que vincula categorías más globales, como por ejemplo el neoliberalismo. Qué largo hice esto. Ahora voy al tema, ¿no? Otra vez, para insistir en este caso, la especificidad nuestra americana o latinoamericana, o sea, no la española. Donde ciertamente se puede conjugar, y sobre todo con este término de la desigualdad. Ignacio Mendiola le digo, porque quizá me sigo yendo por las ramas a ver estas discusiones, y le envié a Ignacio, para que lo comparta con todas y todos ustedes, un texto, un paper más reciente sobre el hiperencarcelamiento y concretamente las medidas vinculadas con la pandemia, en el caso de Argentina, se tiene datos muy recientes, y un texto anterior de 5 años donde más concretamente vinculo las 3 cuestiones o 3 variables que dan título a esta reunión, que es la desigualdad por un lado, el hiperencarcelamiento y también la violencia no solo institucional o en las cárceles, sino la violencia interindividual o de tipo social. Esto digo por si no lo llego a decir, o no lo digo bien aquí, que le pidáis los textos a Ignacio, que ahí está un poco más ordenado ese discurso. No casualmente utilizo esto y no utilizo tanto lo del neoliberalismo, aunque, insisto, fue la clave explicativa en general del hiperencarcelamiento, primero el estadounidense, que mirábamos como, uy, ¿por qué pasa esto allí y no aquí? Porque en los 90 no pasaba, es cuando comienza también en nuestros países. Estoy pensando en uno de esos trabajos que leíamos para intentar entender el fenómeno, y para todos, incluso para los europeos también, era específico estadounidense, o norteamericano, como quieran. Y estoy pensando en un libro muy importante que es el de Neil Christie, La industria del control del delito, me refiero. La edición original en inglés hacia un nuevo Gulag, en la edición en castellano, que se traduce en Argentina en el año 1993, hacia un nuevo holocausto, para tener más presente esas cifras, a las cifras que ya advertí en el 93 que se iba a llegar, en el año 99, la tercera edición de ese libro en inglés, Neil Christie le quita los signos de interrogación, dice, miren, esto de tener 700 y tantos de presos por cada 100.000 personas en libertad es similar a los números que tenían
los nazis en la década del 30 o los soviéticos en la misma época. Y la Sudáfrica, la apartheid también, por cierto. Neil Christie ahí insiste también en esto de lo local, ¿no? Pensar por qué esa excepcionalidad estadounidense, y también por qué, bueno, y se explica histórica y políticamente en el caso de Sudáfrica, en el caso de la Alemania nazi, en el Gulag stalinista. En el prólogo de ese libro de Neil Christie, Zaffaroni ya insiste en, bueno, prestemos atención a esto, porque ciertamente hay un cierto sentido común en torno a la punitividad que tiende a ser globalizado, pero dice, esto no va a pasar en la Argentina, no va a pasar en nuestro país. ¿Por qué? Por esa excepcionalidad nuestra americana. ¿Por qué, habiendo racistas y tal, no hubo un régimen nazi también en la Argentina o en otros países? Bien, también hay excepcionalidades de contexto que impedirían, dice ese experimento concentracionario multitudinario como que también en Estados Unidos. No sé muy bien qué decía Zaffaroni ahora, por cierto, pero es cierto que incluso ahora las cifras no son, las cifras no son similares a a los de Estados Unidos, incluso ahora, aun cuando efectivamente esa flecha, ese crecimiento de los Estados Unidos se detuvo hace algo más de 10 años. O sea, mesetó, incluso en algunos casos, los más terribles, se redujo el número de presos. Por lo cual da algún punto de comparación con lo que sucede en España. Por cierto, que sucede en España, pero no en Portugal, que está al lado. Otra vez, bueno, en España sí se reduce, pero en Portugal no. Casi ahí tenemos como la demostración más palmaria de que esa tesis de la reducción del número de presos por la propia lógica neoliberal, por la escasez o por la lógica económica, pareciera que no. Simplemente ni siquiera por unos Pirineos, ¿no? Por una frontera dibujada en el mapa, sucede lo contrario, parecería que nos tenemos que meter. Donde claramente sucede lo contrario, digo, porque sigue en Francia y otros países donde también se reduce el número de presos, pero donde claramente sucede lo contrario es en nuestra América. Y es aquí donde quería compartir algunas reflexiones, análisis, pero primero algunos datos. Si sale bien ahora compartir pantalla, de ver los datos más actualizados que tengo. Ahí se ve, más o menos, sí. Sí, perfecto. Bien. Acá tenemos unos datos también medidos en esa tasa, que ustedes saben bien, que suele ser útil, entre otras cosas, para comparar sistemas penitenciarios. Luego también podemos dar cuenta del número absoluto, porque hay países, Brasil, número uno, pero también México, que por su gran cantidad de población se han convertido en los grandes encarceladores del mundo. Pero estos datos son bastante importantes, ¿no? El de la ratio de presos por cada persona, por 100.000 personas en libertad. Los datos son los producidos por el SNEP. El SNEP de Argentina es el Sistema Nacional de Estadísticas Penitenciarias, que se realizan siempre con fecha, con una foto para el 31 de diciembre de cada año. Yo ya sé que ya están los de 2020. Esto también lo quería mencionar. El 2020, ¿por qué no se difunde normalmente 6, 7 meses después de esa foto? Argentina es un país federal, por lo tanto tiene sistemas penitenciarios diferentes. Cada estado local tiene un sistema diferente. Esas fotos suelen ser complejas. Unificar, hay presos en comisarías, presos en establecimientos penitenciarios, también federales, pero también locales, o provinciales, se llama aquí. Pero se tenían esos datos, y no se dieron a conocer por una decisión del Ministerio de Justicia. Este SNEP pertenece al Ministerio de Justicia. Un dato relevante del 2020, de la pandemia global, y es un acontecimiento coyuntural, pero que también tiene que ser analizado, es esto de la pandemia. Y la pandemia implicó, veremos ahora, también una reducción del número de presos totales. Pero esto va a ser muy mal visto por la opinión pública, y sobre todo en momentos de elección. La dirección dijo, no vamos a dar datos ante las elecciones. Si llegan a decir, en el 2020 se redujo el número de presos, perdemos y perdemos por mucho. Se convirtió esto en un tema muy importante de debate, y en esto sí que creo que hay puntos en contacto globales, como un tema, bueno, Garland lo teoriza especialmente, el Estado social no formaba parte de la agenda política, más recientemente, no sé si tiene que ver con el neoliberalismo o no, pero se ha convertido en un tema, y un tema que permite o que hace que se pierdan elecciones en este caso. Bajó el número de presos, sin analizar por qué, echarían la culpa al gobierno y a los jueces que abren la puerta, nos someten a una inseguridad total. Dijeron, no demos los datos hasta después de ese proceso eleccionario que terminó
hace muy poco. Los datos están y dan cuenta de esa reducción, especialmente en la provincia de Buenos Aires, que tiene más de la mitad de los presos de la Argentina. En esa base de datos también hace una comparación con los países de la región, más cercanos, y donde vemos este dato muy preocupante. 357 presos por cada 100.000. El país que tiene una tasa más alta es El Salvador, todavía no similar a los Estados Unidos, pero ya muy cerca, tiene 618, si no me acuerdo bien, presos por cada 100.000 personas. Otra vez digo esto para pensar otra vez en los Estados Unidos como un fenómeno que creo también sigue siendo local y excepcional, y también con muchas diferencias. No es lo mismo California que Massachusetts, o Texas, impactantes diferencias cuando analizamos esas diferencias. Esto que está diciendo Bacán para California, perfecto, para Massachusetts no sirve para nada, me parece. En todo caso, podemos decir que sí, se reduce, pero cuidado con las explicaciones. También una explicación sería, mire, no había posibilidad de que detuvieran a más personas. Ni siquiera en el régimen nazi o en la pared tuvieron más personas que estas. Puede haber un punto de saturación, ¿no? Que en los Estados Unidos es posible que hayan, o algunos de los estados, por ejemplo California, han llegado. Y otra explicación muy importante es la que también voy a asociar a momentos puntuales en Argentina, ya llego a eso, pero tiene que ver con determinadas estrategias de litigio y con decisiones jurisprudenciales. Todos esos casos, Plata, Brown versus Plata, Schwarzenegger versus Plata y demás, que implicaron una reducción del número de presos en California, que es el gran estado encerrador de los Estados Unidos. En nuestros países también hay que analizarlos separadamente. Todos ellos han pasado cosas distintas. Legislativamente, jurisprudencialmente, decisiones de la policía, hechos que hacen amesetar e incluso bajar. Yo creo que sí que hay una gran virtud en el libro de Nacho, que es verificar que, bueno, que sí se puede bajar. Si decidimos bajar el número de presos, se puede bajar. En los casos en los que vamos a analizar especialmente aquí, se ha disparado el número de presos, también tiene que ver con una decisión política compleja, en todo caso. Las cifras ya las están viendo, ya las han analizado, de Brasil, Uruguay. Chile es un caso curioso porque ha bajado bastante, los datos son en 2019. Chile era el gran encarcelador del sur de América, había llegado incluso a 400 presos por cada 100.000, y redujo muy drásticamente el número de presos con gobiernos de derecha, con gobiernos no post-neoliberales o anti-neoliberales, como los de Lula o Dilma, que aumentaron claramente el número de presos. Nacho González también ha hecho un comentario, un libro muy interesante de Máximo Soso, coordinado por Máximo Soso, que se llama Post-neoliberalismo y encarcelamiento, que, bueno, intenta dar una respuesta a esa, bueno, no sé si es una paradoja, pero bueno, una dificultad en principio de comprensión de cómo es posible que llegando al gobierno, políticos que sostienen lo contrario a la mano dura o que privilegian políticas sociales, reforzar el Estado social antes que el Estado penal, y el efecto concreto es el aumento del encarcelamiento. Hay que tener cuidado con lo que se dice. Yo estoy recordando ahora una participación mía en Río de Janeiro, unas conferencias del año 2007, se llamaban Depois do Grande Encarcelamento, después del gran encarcelamiento. Decían, bueno, acá está, se acabó. En los 90 no tuvimos un gran encarcelamiento, hablemos del después. Y después del gran encarcelamiento tuvimos más encarcelamiento, más grande todavía. Bueno, está bien hacerse ilusiones y trabajar con la ilusión para lograr esas políticas humanitarias y de reducción de la cárcel, pero no siempre resulta. Un dato, a ver si puedo aquí. Quiero dar otro, no me sale aquí. Bueno, porque lo tenía en otro documento los números absolutos, porque esto sí me parece importante. El Brasil tiene estos 300, son algo más ahora, 370 presos por cada 100.000 habitantes, representan unos 850.000 personas. 850.000 personas. Es un número impactante, y mucho más impactante si incorporamos otras variables que a veces por las bases de estadística no se incorporan, pero por las judiciales sí, que son las órdenes de detención, órdenes de captura y detención. En Brasil hay 1.200.000 órdenes de detención. Si esas se cumpliesen, si nuestros sistemas judiciales y policiales, caracterizados por cierta indolencia o ineficacia, fueran eficaces, estaríamos frente a una catástrofe. Estaríamos en números similares a los de Estados Unidos. En la Argentina también, los números absolutos son hemos superado los 100.000 presos.
pero tenemos 50.000 órdenes de detención. O sea, si esas fueran efectivas, ¿no? Si hubiese una eficiencia que sería posible, este, tendríamos una verdadera catástrofe. Y esto es común a toda Latinoamérica. Brasil es el caso más paradigmático. Tenemos 800.000 presos, presas, pero más presos, y 1.200.000 personas que podrían estar presas también. Tendríamos ahí números absolutos similares a los de Estados Unidos. Con una población que es algo menor, que son 220 millones de personas ahora mismo en Brasil. Estados Unidos tiene unos 300. Bueno, le voy a poder compartir ese dato de la preocupación por el número absoluto, que es especialmente grave, digo, en Brasil y en México. Y los menciono desde ya porque también son los países, junto con todo el Caribe, donde los hechos de violencia, que siempre es difícil registrar o dar cuenta del delito por la cifra negra, el subregistro, la invisibilidad del dolor y la violencia contra las personas vulnerables, mujeres, negras, pobres, etc. Hay una tesis de Ana Flausina que se llama Cuerpo Negro Caído en Allao, un cuerpo negro que está caído en la calle. Nadie, no entra en ningún registro, nadie lo ve, y está muerto, nadie lo advierte. Bien, a pesar de eso, algunos datos nos dan cuenta de que en esos países también se verifican más hechos de violencia letal, de violencia interindividual, social en general, e institucional contra determinadas personas. Y este dato en Brasil creo que es crucial, ¿no? Un chico negro entrevistado decía: no tengo mucha opción. Si me quedo quieto, cuando llega la policía, me quedo quieto, me detienen. Dejaciones, detenido, por lo que fuera. Si corro, tiro. Muerte o cárcel. Esa es la opción efectivamente de los barrios carenciados, especialmente de Brasil y de estos países donde la violencia es mayor que en el cono sur de América Latina, pero también en nuestra América, en el resto de América también, que se distribuye muy desigualmente, y aquí volvemos a la desigualdad. Esto pasa especialmente en Argentina, en ese 40% de personas que están por debajo del nivel de pobreza. Hace poco se ha hecho un trabajo sobre la policía de la Ciudad de Buenos Aires, que es muy respetuosa de los derechos humanos, muy cuidadosa en los barrios del norte, con los ricos, aunque les faltan el respeto y demás. En el sur, que son los barrios pobres, es donde aparecen hechos de violencia institucional, torturas y muerte, por parte de la misma policía. Esa desigualdad implica también distinto tipo de tratamiento policial y no solo penitenciario. Porque ya está decir que esa selectividad de estas instituciones da cuenta de que estas personas, ya dije la ratio, dijimos la cantidad, pero si vamos a hablar de la calidad, es decir, que todas estas personas son, en el caso brasileño, especialmente afrodescendientes, y en toda América, pobres, descendientes de indígenas, etc. Fenómeno que no se da en España. También hay que ver aquí las diferencias. Esto, claro, en España no se da. Y que tiene, no obstante, más similitudes con lo que sucede en Estados Unidos. Especialmente lo vinculado a esas poblaciones afrodescendientes, pobres, con esa interseccionalidad que las hace vulnerables a la selectividad. Otro fenómeno que en este caso sí es diferente a Estados Unidos es que ese proceso de hiperencarcelamiento, Estados Unidos caracterizó los 80, los 90, se detuvo más o menos en ese 2008 que marca Ignacio también para España como momento de quiebre. En nuestros países comenzó luego, comenzó desde mediados de los 90, fines, y se extiende a lo largo de lo que lleva a un siglo XXI, sin detenerse en absoluto en el 2008. Pero que un fenómeno que es local, digo, es diferente a Estados Unidos, es que en los Estados Unidos ese fenómeno vino de la mano de la construcción de nuevas cárceles. Una gran cantidad de cárceles. Ese negocio, esa industria del control del delito, tenía que ver, Christie lo denunciaba, con la construcción de más cárceles, y también medidas de seguridad y de insumos para esas cárceles, etc. El crecimiento de la población, en este caso penitenciaria, no reclusa, sino de guarda y de tratamiento de los reclusos, etc. Pero en el caso de América Latina no. En el caso de América Latina ese crecimiento exponencial de la población penitenciaria va de la mano con el mantener las viejas estructuras, las viejas cárceles. Entonces una característica que me parece que es específica de Latinoamérica tiene que ver con el hacinamiento. Una palabra que fue muy importante en el año pasado, lo que llamamos esto de tener muchas personas en un lugar pequeño, sin ventilación, con condiciones de higiene pésimas, todo lo que decían que no teníamos que hacer en la vida social en general. Bueno, esto es lo que sucedía en las cárceles.
Teníamos muchas personas en lugares muy pequeños, 6 personas en una celda en teoría individual, y en esto que da cuenta de este dato que la fuente es World Prison Brief, pero que es a tener en cuenta relativamente. ¿Por qué? Porque lo que informa a estas fuentes, también el King College hace nuestros cálculos y demás, eh, son datos que los aporta el propio Estado. Y por lo menos en lo que conozco yo, la provincia de Buenos Aires, que es el gran problema argentino, suelen a veces aliviar este problema con el sencillo trámite de decir, miren, en este lugar entraba una persona, ahora entran 2, ponemos 2 camas y ya no tenemos más hacinamiento. Pero es que es mentira, ¿no? Esto tiene que medirse más objetivamente en torno al metro cuadrado o al sistema educativo, al sistema sanitario. No es esa la medición que se hace, se mide por camas, en el mejor de los casos. Por lo tanto, simplemente poniendo una cama más, decimos se acabó el problema. Argentina, como verán, no está en este índice más preocupante. Pero yo me preocuparía igual, digo, porque sé lo que suelen hacer esas prácticas estatales y los propios sistemas penitenciarios. Y supongo que también los otros países hacen lo propio. Pero en algunos, como bueno, Haití, Guatemala, El Salvador, etcétera, esto es imposible de ocultar. En el caso de Brasil también, ¿no? Otra vez, las imágenes que solemos tener de esas cárceles que además se gestionan privadamente, pero de una forma diferente a lo que describe el propio Ignacio, ¿no? Una suerte de delegación, o lo que sucedió en Estados Unidos. No solo se tercerizaba, sino que se gestionaba directamente en forma privada la cárcel. En nuestros países, cuando hablamos de privatización, es una privatización dada a los propios presos. En algunos casos son instituciones religiosas, los evangelistas tienen un peso muy importante. Esta cárcel evangelista, y conviene ir ahí porque hay menos violencia, pero la manejan los propios pastores que son presos. Y en algunos casos esa privatización implica un aumento de la violencia, la disminución de la violencia física, ya no hablaremos de otro tipo de violencia, no, aumenta porque se gestiona por estos propios presos. Ahora sí dar cuenta de esos datos más concretos de la Argentina. Es para insistir que si bien tenemos un proceso más o menos constante de crecimiento del número de presos, hay momentos, pueden ser. Intentar pensar en esos momentos. Al revés de lo que solemos hacer con esa explicación de grandes épocas o momentos, pensar en la coyuntura, la concreta coyuntura. Algo que quería, bueno, en este caso dejar para el debate, porque no quiero hablar tanto, es pensar en la pandemia como coyuntura. Pero hay otros eventos que implicaron cierto detenimiento en ese crecimiento de la población reclusa. Aquí vemos esa flecha, ¿no? Medida más abajo el número total de personas presas, más arriba en esa ratio de personas presas por personas en libertad. Vemos como a mediados de los 90 tenemos una cifra que para Argentina en los 90 era muy grave, de 70, bueno, el número de 100 que era visto en esos 30 años dorados del estado de bienestar como lo normal, no hay nada normal en tener personas en una jaula, ¿no? Pero se hablaba de que 100 personas presas por cada 100.000 era normal, un poco por cierta mitología estadística tal vez, pero también porque eran los números que tenía Estados Unidos. Estados Unidos tenía esos números hasta el año 80. En Argentina era muchísimo. Argentina nunca se llegaba a eso. Argentina está más cerca de los 50. Y en general cuando se superaba esa cifra, algo se hacía. Alguna decisión política se tomaba. Entonces, rastreando en el tiempo, cuando el advenimiento del primer peronismo, después del 45, se habló del penitenciarismo justicialista, y lograba, a través de medidas del trabajo, que también existían en el régimen franquista y en otros regímenes, ¿no? Se lograba reducir el número de personas presas, compensando horas de trabajo por tiempo de libertad. En el año 73, que también llegaron a un número así, hubo una amplia amnistía. Al principio para presos políticos, pero que luego alcanzó también los sociales, se redujo el número de presos muy grandemente. Cada 10 años Argentina hacía algo en esa materia. En el año 84, ya en el periodo democrático, cuando se afianza la democracia que todavía tenemos ahora con el gobierno de Alfonsín, una de las primeras decisiones que tomó, con agravar también el delito de tortura, tener en cuenta el peligro de la desaparición de la violencia institucional, una de las primeras medidas fue pasar el límite de lo que se conoce como prisión en suspenso, prisión condicional. También en España estaban 2 años, entonces ahí lo aumentaron a 3 años. ¿Qué posibilitó esto? Bueno, que muchas personas que estaban detenidas por una cantidad de años menor a esta obtuvieron la libertad, y que en el futuro hechos en principio menores o comparativamente menores no ingresasen a la prisión. Esto fue muy importante. En el año 94, un poco antes de esto, hubo una ley que se llamó del 2x1. Permitía compensar el tiempo pasado en prisión preventiva como si fuese doble de la condena. Y tengamos en cuenta que en toda América Latina, y también hay una excepcionalidad muy importante, la gran mayoría de las personas presas lo están
en esa condición de provisionales o preventivos, antes de que se les dicte una condena. En algunos países, sobre todo del área del Caribe, llega al 80%, aún hoy. En Argentina está en un 50% hoy, pero bueno, esa cifra es mucho mayor que en Estados Unidos o España, claramente. Por lo tanto, esa medida de computar doble, que luego se derogó, ¿no?, pero permitió reducirlo. Pero a partir del 70, de 1996 en adelante, como ven, crece, con también decisiones políticas. El neoliberalismo, sí, ciertamente, privatizaciones, pérdida de derechos laborales, sí, pero también un discurso punitivista, un discurso de mano dura. El gobernador hacía campaña diciendo metámosle bala a los delincuentes, también aumentó la violencia institucional, ¿eh? También esa opción claramente exponía un joven carioca en torno a muerte o cárcel, que también apareció para los sectores más desfavorecidos por esa desigualdad que se hizo más potente en estos años. Pero en el año 2004, por eso digo, viene cada 10 años, en el año 2004, como ven acá en las cifras, se llega a un número, y acá lo ven con números absolutos, esta cifra de 54.000 presos, personas presas, en 2004, se ameseta durante unos cuantos años, hasta el 2008, 2009, queda como amesetada esa cantidad de presos. Esto también es bien curioso para analizarlo, ¿por qué? Porque analizamos, ¿qué pasó en el 2004? Leyes más punitivas, las leyes mucho más duras, un paquete de leyes que tuvo el nombre de un joven que fue secuestrado y asesinado, Bloomberg, eran las leyes Bloomberg. Estas leyes aumentaban al doble los delitos cuando se realizaban con un arma de fuego, hubo reformas procesales también que hacían más rápida la imposición de condena, puniciones más duras para los reincidentes, en general, legislación mucho más punitivista. Pero hubo un fallo, digo, ten en cuenta no solo todo, sino cosas más concretas. Hubo un fallo que dice una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Argentina. Entonces yo luego trabajé desde entonces hasta ahora como defensor público, así que también puedo contar pequeños dramas individuales de este proceso de hiperencarcelamiento y de desigualdades. Pero entonces trabajé como letrado de ese tribunal, Tribunal Supremo. Bien, dictó un fallo, una sentencia en un habeas corpus correctivo y colectivo, que llevaba el nombre de Berbisky, que era presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales, de un grupo que, como en Estados Unidos también, llevaba al litigio este fenómeno de hiperencarcelamiento, en el cual la Corte le dijo a la provincia de Buenos Aires concretamente, dice, no puede tener tantos presos. Un poco como los fallos Brown versus Plata, o Schwarzenegger versus Plata de Estados Unidos, ¿no? La Corte le dice, fíjese lo que hace, pero reduzca el uso de la prisión preventiva. Primero y principal, no puede tener tantos presos en las sedes policiales, porque tenía muchos estos presos en lugares no adaptados para ellos, incluso condenados, ahí no los puede tener. Segundo, el tema menores, tampoco pueden tener menores allí. No pueden hacer ese abuso del uso de la prisión preventiva, y luego no pueden poner estas penas tan altas, es decir, le habla especialmente a los jueces, pero también al legislador, en este caso al legislador provincial. Ten en cuenta este sistema federal. La legislatura local dictaba leyes que imponían siempre prisión provisional. O sea, esto es inconstitucional. Tengan en cuenta que el fenómeno ya no es individual, el que plantea la habeas corpus, sino que es general, con cárceles que tienen una capacidad X, pongamos 40.000 personas, no pueden tener más de 40.000 personas. Piénsenlo cómo se lo hace. Esto funcionó, como ven bien, durante un tiempo. Estos números que vemos aquí, 137, 132, 44, 39, 33, 37, 43, 45, son varios años en los que se mantiene más o menos estable el número total de presos. Pero podemos decir que a partir del año 2014, pero sobre todo desde 2015, esto se dispara. 2015 en Argentina hay un cambio de gobierno. Llega a la presidencia una coalición de derecha y también a la provincia de Buenos Aires. Hay cambios legislativos que impiden otra vez las salidas condicionales, etc. Pero sobre todo hay un cambio cultural, podemos decir, que habilita el uso de la herramienta punitiva para los sectores más desfavorecidos. Hay una gran cantidad de personas que ingresan a la prisión que antes no ingresaban, delitos que existían en el Código Penal, pero que no se aplicaban. Resistencia a la autoridad, de narcomenudeo, como se llama, delitos de drogas de menor entidad, y entonces esto empieza a ser capturado por el sistema penal. Y se produce este crecimiento tan rápido que va de 60 y pico mil de presos a superar esa cifra un poco también llamativa de los 100.000. Tan llamativa que incluso ese gobierno, el gobierno anterior, el gobierno de la gestión del presidente Macri, se preocupa, ya al final de su mandato, pero decreta la llamada emergencia penitenciaria. Y si aquí tenemos, ¿por qué lo decreta también? Porque esa cantidad era enviada a instituciones que eran iguales a la del 2015, no es que construyeron cárcel.
Por lo tanto, tenían un grave problema de hacinamiento y denuncias internacionales al respecto. La más importante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un fallo del establecimiento Plácido Sacarvalho, es una cárcel de Brasil que estaba poblada por el doble de personas, y le dicen, liberen esta, apliquen un poco esa institución del 2 por 1. Tengan en cuenta no los delitos de homicidio o violación, pero en todos los otros delitos computen ese tiempo pasado en condiciones inhumanas como el doble del tiempo lineal. Bien, no querían que esto sucediera y decretan esa emergencia penitenciaria, que en principio no tuvo efectos por sí misma, pero coincide con la pandemia, coincide con el cambio de gobierno, un discurso menos punitivista. Aquí para mí parten esos datos. Cuando hablamos de este número de presos, la mitad de ellos son del sistema de la provincia de Buenos Aires, que es la más poblada, la más grande y la más conflictiva. Federales son estos de 13.000 y las otras provincias tienen una cifra mucho menor. Dejo de compartir, así les veo mejor la cara. ¿Ya está esto más o menos? Ahí están. Qué feo hablar con una pantalla. Branda, qué gusto verte. Parece que está. ¿Qué sucedió en por esa asunción de estar en una emergencia penitenciaria que está vinculada ya no a otras condiciones que también podrían haber motivado esa emergencia penitenciaria, comida, educación, salud, sino motivada exclusivamente por el número de personas presas? El gobierno que asume continúa con ese decreto, es un decreto de emergencia, pero también coincide su gestión, a los 2 meses de la gestión, se desata la crisis del coronavirus. Y aquí tuvimos acontecimientos curiosos, o para ser pensados dentro de estos fenómenos más globales, o esa emergencia previa, frente a la emergencia del coronavirus, montada, en el caso de las cárceles, o la emergencia penitenciaria, hacinamiento, otra vez, todas las condiciones que describían como muy negativas para la propagación del virus, falta de elementos de limpieza, falta de insumos médicos en general, de oxígeno, de espacio, de ventilación cruzada, bueno, todo eso era una descripción cabal de nuestras cárceles. Y no solo de nuestras cárceles, de hecho, un fenómeno global tuvo que ver con la reducción del número de presos o hacer algo en materia penitenciaria frente al coronavirus. En nuestra Argentina esto fue muy difícil. Fue imposible, digamos. Podemos decir que sí se redujo el número de presos, pero no por políticas de descarcelación motivadas por el coronavirus. Al menos no se hizo legislativamente, no hubo ninguna decisión ni de amnistías o de cambios legales que establecieran prisiones domiciliarias en casos especiales, nada. Ningún político que debe su legitimidad al voto se atrevió a hacer algo parecido, ni intentar. En la gestión, claro, asumían esto. La gestión me refiero sobre todo a lo que yo tengo contacto, la gestión de penitenciaria federal, la Provincia de Buenos Aires, decían, tenemos un problema, tenemos que hacer algo, pero no se atrevían a hacerlo tampoco, por los mismos motivos, por esa legitimidad democrática a través del voto. Por tanto, quedaba todo en cabeza de ese tercer poder que no debe su legitimidad a las mayorías, al voto, que era el judicial. Y el judicial hizo poco y mal. Y en Argentina tenemos una expresión que es reculó en chancletas. Cuando tomó una decisión, se fue enseguida para atrás para no asumir el costo, también político. Hubo pedidos de juicios políticos para algunos jueces que simplemente lo habían hecho en casos individuales por las condiciones de peligro de salud de la persona detenida, etcétera. Bueno, concederle una mitigación a esa decisión. Llegamos incluso a manifestaciones encerradas, de estas cacerolas, aplausos que se vivenciaron en otros países por otros motivos, o para elogiar al sistema de salud. En este caso, en el caso argentino, se dieron para criticar a decisiones judiciales para ordenar solturas de algunos presos. No, como comprenderán, se dio esa batalla, algunos intentamos, desde la academia, o incluso en los medios de comunicación, que es un lugar muy hostil, intentar explicar la necesidad de responder a esas 2 emergencias y reducir el número de personas en la prisión, pero se perdió esa discusión. En los medios de comunicación, en la opinión pública, incluso en algunas encuestas que se hizo, podemos decir que mayoritariamente la opción era que los presos siguieran en la prisión, que no se redujera. A pesar de esto se redujo el número de presos. ¿Pero por qué se redujo? Algo que también a veces es difícil de explicar fuera de este ámbito, también, que es que las personas cumplen su condena. Y sobre todo cumplen su condena las personas que son encerradas por delitos de menor entidad. Personas de entidad en 3 años, de los 3 años sale. Un caso ahora muy relevante.
la cuestión está todo el tiempo vigente en los medios de comunicación, en la clase política, reforzando el punitivismo, ¿no? Un caso muy reciente fue una persona que había salido en libertad y asaltó y mató a un propietario de un pequeño comercio, kiosco se llama aquí, lo mató. Y decían, ¿por qué lo liberaron? Juicio político al juez, póngalo preso. Bien, esta persona, cuando se analiza, fue condenada a 5 años de prisión por un hurto con escalamiento, una pena importante. Cumplió los 5 años íntegros. Se ve que este hombre no estudió, no trabajó, no tuvo ningún mérito, se portó mal. Cumplió hasta el último día. Salió en libertad porque tiene que ser en libertad. Otra cosa es la poca eficacia del tratamiento penitenciario. Esa es otra discusión, pero la discusión en los medios de comunicación era ¿por qué lo soltaron? Bien, cumplió su pena, como la mayoría de las personas que redujeron este número de personas presas en Argentina en estos últimos años. Las personas cumplen la pena y salen. Lo que sí se redujo, por tanto, en el análisis tenemos que tener en cuenta esto, es en las personas que ingresaban a la prisión. En la pandemia hubo una reducción muy importante del número de personas que ingresaban a la prisión. Y en esto puede haber una decisión política. La tarea más policial, podríamos decir, que jurisdiccional o judicial. No, también judicial, porque hubo muchas menos dictados de prisiones preventivas. En casos donde antes se dictaba la prisión preventiva en forma automática, con la pandemia decían, bueno, si total tiene que estar en su casa, hay poca movilidad, necesitamos un pasaporte para movernos. Bien, había buenos criterios para decir, no le dictamos esa medida. Entonces también la jurisdicción influyó bastante en que ingresaran menos personas a prisión. Al principio ingresaban menos personas al sistema, también por el encierro, etcétera, mayores dificultades para conseguir bienes en la calle. Hay menos personas incluso hoy en los medios de transporte, por lo tanto hay menos relojes, teléfonos móviles y otros objetos que son objetos de ese delito predatorio más bien común. Pero luego puede haber habido ciertas decisiones ejecutivas en materia de policía de tener menos personas, de ingresar al sistema menos personas, y también jurisdiccionales de enviarlos a la prisión. Esto es lo que no querían tampoco que se supiera en los medios de comunicación desde el propio gobierno. Yo para terminar ya más que explicar esto es intentar, o para intentar entender esto, más que eso quería entender por qué se perdió, y en este caso sí retomar las tesis de Ignacio, o esas tesis explicativas más generales, aquello que nuestro maestro Máximo Pavarini llamaba un cierto sentido común en torno a la penalidad, algo que hace posible que esto pase con sus diferencias muy importantes. Ana Karenina empieza diciendo que todas las familias felices son iguales o se parecen, las infelices son infelices cada una a su manera. Bien, aquí tenemos algo que es común, esa infelicidad es compartida, el sentido común punitivista es compartido, pero luego es muy diferente en la provincia de Buenos Aires o en la provincia de Santiago del Estero, en la propia Argentina, y ni hablar Argentina con Brasil o Brasil con España, España con Portugal. Pareciera que esas explicaciones generales fallan para explicar esa infelicidad común, pero diferentemente realizada en cada lugar. Me parece a mí, y esto es lo que quería decir especialmente, pero que no lo dije, pero no quiero ocupar más tiempo, es que en el caso de nuestra América, en el caso de Latinoamérica, el factor de la desigualdad es fundamental. Ciertamente el neoliberalismo ha llevado a aumentar esa desigualdad estructural de Latinoamérica. Y esto es importante, es estructural. No había habido un Estado social tan consolidado. Lo que suele ser analizado especialmente en torno a esa variable de desigualdad, especialmente por un querido profesor, también por Elías Carranza y Lilanud. Lilanud es un instituto que en Costa Rica hace análisis globales sobre el control social y penal en Latinoamérica, y él en general analiza el coeficiente Gini, esa relación que da cuenta de la desigualdad de ingresos de distintos sectores de la población. En ese coeficiente Gini nos muestra, en los mapas lo van a ver especialmente a Brasil, con el rojo más fuerte, y toda Latinoamérica en rojo. Siempre vemos en el verde más fuerte a los países nórdicos y a Japón. El resto de Europa aparece con un verde más claro, es decir, que tiene índices más bajos de Gini, menos desigualdades, y los que están más, con números más altos, con ese coeficiente más alto, son los países de Latinoamérica, incluso más que África, incluso más que los países, efectivamente, mucho más que la India. Son países muy pobres, pero donde la desigualdad no es tan clara. Yo creo que el ejemplo más claro de esto es otra vez Brasil y México, donde nos asombramos, incluso yendo desde Argentina, que es un país muy desigual, pero la pucha, ¿no? Amigos que se mueven en helicóptero, decimos que estamos todos locos, ¿qué está pasando aquí? Y por otro lado, amplios sectores de la población que carecen de lo indispensable, de lo esencial. Son casualmente los países que tienen también, o esta es la comparación que hace Elías Carranza, más índices de violencia letal.
Y también puede ser una expansión punitiva muy vinculada a esa desigualdad. Digo, desigualdad estructural, factores que son propios de Latinoamérica, una desigualdad que hace al modelo colonial eh, de desarrollo, de las élites, donde nos podemos incluir, todos aquellos que somos un poquito blancos y tenemos un trabajo estable, lo que en España podría ser clase media y clase media precaria incluso, no, en nuestros países es formar parte de la inclusión. No somos parte del 50% que no tiene ni trabajo, ni aguinaldo, ni un sueldo precario tampoco, nada. Tiene que ser emprendedor por fuerza propia, que es básicamente mover una bicicleta, vender sándwiches, bueno, ningún tipo de seguridad, ninguna. Estas condiciones que suelen criticar con buenas razones en España serían muy deseables para ese 50% de la población. Y digo, tiene que ver con la colonialidad también porque ese grupo de incluidos suelen pensar también con una mentalidad de colono, ¿sí? ¿Cómo hago riqueza o estatus para exponerla en otro lugar, para llevarla a otro lugar? Desde la fuga de divisas hasta la fuga de pensamiento, son problemas que tenemos todos los incluidos. Y son problemas que luego repercuten sobre esa gran masa, no es menor. Seguramente en España, en lugares hay sectores que son equivalentes, pero que son muy minoritarios. Estadísticamente pueden ser un 3%, un 5%. Aquí estamos hablando de un 50%, 40%. Esas personas de esos sectores son las que sufren de carne propia tanto la violencia interindividual, son esos cuerpos negros caídos en la calle, la violencia social y la violencia sobre todo institucional. Son ellos a los que mata la policía, tortura a la policía. Y son también los que ocupan ese universo concentracional de la prisión. Habría que analizar especialmente esos sectores, cómo vivencian la violencia y otros fenómenos que también son analizados más dificultosamente dentro de una racionalidad neoliberal. Un fenómeno que es claro en América Latina es la natalidad, gran crecimiento de la natalidad, que no se da en España. Los precarios se quejan porque no pueden tener hijos. Ay, no podemos tener hijos porque no tenemos... Bien, justamente porque no tienen absolutamente nada, ni siquiera tienen esa preocupación y tienen muchísimos hijos. El otro día pensaba, ¿cómo puede ser? Pensaba en España, estamos analizando índices de vacunación. ¿Cómo han llegado al 80 y tanto por ciento si no han vacunado a los niños? En Argentina sería imposible, o en Brasil. Dice, para llegar al 80% tienes que vacunar necesariamente a los recién nacidos, porque la mitad de la población es menor de 18 años en Brasil y en Argentina. Estos grupos que no tienen nada, lo único que tienen es hijos. 8, 10. Hay sectores de clase media, quizás, y entre ellos en el que nos preocupamos, uy, tenemos un niño, qué problema, cómo lo mandaré a la escuela. No es la preocupación, que es la preocupación de los sectores proletarios, incluso precarios de España, o de este tipo de países. No es la preocupación de los sectores marginales de nuestra América. Todo al contrario, incluso esa decisión, que no es para nada neoliberal, es una decisión racional. Dice, mira, a lo mejor uno de estos 10 es un Maradona, un Messi, es la única chance de salvarnos. Entonces tal vez no es del todo irracional dentro de esa lotería, que no es, por cierto, neoliberal. Tenemos que pensarla desde otro lugar, pero que es clara consecuencia de esa desigualdad. Desigualdad que va más allá de lo material. Lo material es obvio, es evidente, no hay que justificarlo. Pero también se vincula con cierto discurso que justifica, entre otras cosas, la dureza penal, la represión penal. En el libro de Ignacio, todo esto empezó con un comentario de Ignacio. El libro de Ignacio menciona especialmente un artículo que me parece brillante de Jonathan Meek. Jonathan Meek nos pone esa curiosa relación, esa paradoja también en gran medida de los países más desiguales, como donde se asientan más esos discursos meritocráticos. Y efectivamente, si en América Latina, por decir, hay cierto discurso común, más punitivista que en España, también es más meritocrático, ¿no? Y esto es muy curioso, porque decimos, bueno, ¿qué mérito tienen cuando sabemos que todo, en todos lados, ¿no? Ahora creo que estaban en las noticias que la hija del dueño de Zara va a ser la dueña de Zara, y tanto es claro, es la hija, ¿no? Todos sabemos nosotros, al menos, que la meritocracia son como los Reyes Magos, que son los padres. Eso lo sabemos, ¿no? La meritocracia son los padres. Y ustedes que viven en un Estado que tiene además una institución claramente antimeritocrática como la monarquía, como jefatura de Estado, queda claramente evidenciado. Pero así todo intentan buscarle algún mérito, ¿no? Porque Juan Carlos, la democracia, tonterías. O también le van a encontrar un mérito tal vez a esta señora hija del dueño de Sara. Será de la parte de Branda, amigo, si le llega algo. Pero en América Latina esto sucede más que en otros lugares. Esas grandes fortunas, claro, a veces los diarios de derecha ponen ejemplos.
cómo el emprendedor, hijo de millonario, hizo no sé qué cosa para seguir siendo millonario. Claro, ¿qué mérito tiene eso? ¿Cómo no va a seguir siendo millonario si es hijo de un millonario? Mostrame un ejemplo de un emprendedor que... No, eso no hay. Pero digo, se extiende a otras áreas, no solo al capital material, sino también al capital simbólico. Es habitual en Argentina que los dirigentes sindicales, por ejemplo, sean hijos y nietos. ¿Vale? El líder sindical del año 40, el nieto fue líder sindical, el bisnieto es ahora el líder de ese sindicato. Los jueces, hablábamos antes con Ignacio, antes de que entraran todos también, son hijos, nietos de jueces, todos los cargos se heredan. Así, y esto es conocido por todos, pero a pesar de eso, el discurso meritocrático cala. Es decir, bueno, y cala con esto el resentimiento. Otro autor que es muy importante, más de las ciencias jurídicas o de la filosofía del derecho, es Michael Sandel. En gran medida explica también el ascenso del fascismo, del neofascismo, de Trump y sus votantes, o de los que votan fascistas en Chile o en Brasil, como Bolsonaro, en parte a esa cultura de acreedores. A mí no me están dando lo que me merezco. Y sin embargo hay otros que sí, o en todo caso que se la llevan liviana. Y aquí aparece, así termino, esa vinculación con el jazz de cerdo, el justo merecimiento. Si el merecimiento no funciona muy bien para darme a mí, que además soy blanco y tal, ¿cómo no estoy bien posicionado? O no estoy entre los privilegiados. Bien, si esto no funciona, al menos que funcione lo contrario. Que a este otro, que además es negro, que tiene más melanina en la piel, bien, que a él sí le den su merecimiento. Y su merecimiento, cuando ya no hay bienes para repartir, pues son males. A este queremos verlo sufrir. Y eso también me parece que es un punitivismo, que se vincula con ese punitivismo global, pero que también es muy específico de Latinoamérica. Me alargué muchísimo, muchas gracias por la atención y espero comentarios, etc. Muchas gracias.